Hola, 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 queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado en esta semana? Y bueno, vamos a seguir pues con las clases nuevamente, ¿no? Espero que estén con esas ganas de seguir adelante, de seguir estudiando. Y hoy nos encontramos nuevamente en el curso de tutoría. Y está muy interesante en sí el tema que seguramente nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros. Y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a desarrollar. Entonces, el tema de hoy es poniendo en práctica mi inteligencia emocional. La competencia construye su identidad. ¿Qué es lo que buscamos? Que las y los estudiantes reconozcan la importancia de fortalecer su inteligencia emocional, expresando sus emociones y sentimientos con asertividad. De eso se trata. Entonces, como es de costumbre, siempre iniciamos con una historia. En este caso tenemos la historia de Víctor. Víctor es de Lima, así como ustedes. Y nos dice, pues Víctor, les comento que vivo en una casa multifamiliar y que si bien es muy acogedor tener una familia extensa, en ocasiones convivir con tantas personas en un espacio reducido puede ser no tan divertido si no logramos conocernos para establecer una sana convivencia entre todos y todas. En mi familia cada miembro tiene una forma de ser distinta, ya sea en su forma de ser, de pensar o sentir. Ello hace que al relacionarnos en el día a día pueden darse algunos desacuerdos que nos produzcan emociones de todo tipo. En algunas ocasiones estas emociones no son tan agradables porque sentimos enojo, frustración, cólera, entre otros. Como les dije, convivir con tantas personas no es tan sencillo, incluso siendo nuestra propia familia, ¿no? Entonces está explicándonos sobre su experiencia familiar, vive en una familia extensa y la convivencia pues se hace cada día tal vez muy difícil porque cada uno de sus integrantes tienen formas de pensar, reacciones, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, él está enfatizando sobre el tema emocional, ¿no? El tema de la inteligencia, cómo se va dando en cada persona. Seguramente ustedes también conviven con sus familias, primos, tíos, ¿no? Quizás la familia es extensa y es parecido a la de Víctor, ¿no? Pero sin embargo, también Víctor nos está diciendo de que hay momentos también que son tan agradables, ¿no? Y hay momentos también desagradables, ¿no? En las cuales hay enojo, hay frustración, hay cólera, entre otros, ¿no? Como sabemos, dice, ¿no? El contexto del aislamiento social voluntario por el que atravesamos ha ocasionado que todos estemos en casa la mayor parte del tiempo y les confieso que al principio me pareció muy divertido estar todo el tiempo con mi familia, conversando, haciendo las tareas, jugando en casa, pero luego de un tiempo comencé a notar que no era tan divertido, comencé a discutir frecuentemente con mis hermanos, mis primas y mis primos, incluso con mis padres. A veces no entendí el motivo, le comenté a mi mamá sobre cómo me sentía y ella me escuchó atentamente y me dijo que me entendía el convivir con tantas personas en un solo espacio y así sean de tu propia familia. Me dijo además que debería conocer más sobre la inteligencia emocional y desarrollarla para ponerla en práctica, ¿no? Entonces sus palabras me tranquilizaron, pero también me provocó mucha curiosidad, ¿no? Sobre qué era la inteligencia emocional, cómo se desarrolla. Entonces me puse a buscar en internet y no saben la cantidad de información que existe sobre el tema y las técnicas para fortalecerla. Así que he empezado a trabajar mi inteligencia emocional y siento que me está ayudando mucho
me di cuenta que desarrollando nuestras inteligencias emocional nos permite identificar nuestros estados no emocionales y el de los demás, conectar emocionalmente con las personas, reducir los niveles de estrés o frustración. Todo ello hace posible establecer y promover una sana convivencia y desarrollar mi inteligencia emocional. Ha generado cambios positivos en mí y mi forma de relacionarme con las personas, particularmente con mi familia, ¿no? Entonces, esa es la historia de Víctor. Seguramente nos identificamos con esta historia, ¿no? Pero tal vez pocos sabemos qué es la inteligencia emocional. Justamente, ¿no? Hay bastante datos, bastante información en Internet. Si ustedes en estos momentos se ponen a investigar sobre la inteligencia emocional, van a encontrar videos, van a encontrar, ¿no? Temas desarrollados que prácticamente nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y a conocer a otras personas cómo son y a partir de ahí aprender a entendernos, aprender a tolerarnos y sobre todo a vivir en una convivencia pacífica, ¿no? Ayudándonos los unos a los otros, que este tiempo lo amerita, queridos alumnos. Entonces, seguramente acá dice, ¿no? Reflexionamos, dice, ¿te ha pasado o viene pasando algo similar a lo que le pasó a Víctor? Por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo los has afrontado? Son preguntas que hay que responder, ¿no? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Qué hiciste, no? ¿Crees que es importante conocer y sobre todo desarrollar nuestra inteligencia emocional? Por supuesto, es importante, ¿no? Para poder relacionarnos, para poder ayudarnos, para poder seguir adelante en este momento difícil que estamos viviendo, ¿no? Dice, ¿conoces algunas estrategias o técnicas para fortalecer o desarrollar tu inteligencia emocional? Entonces, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas o estas estrategias que has hecho, ¿no? O haces para poder vivir con la familia, para que no te estreses, para que no, tal vez todo este trabajo también, ¿no? De las clases no te puedan llevar tal vez a quitar esas ganas, ¿no? De perder esa emoción, de seguir estudiando, tal vez. Entonces, hay técnicas que nos ayudan a fortalecer, ¿no? Y para ello es muy importante conocer entonces, ¿no? ¿Qué son las emociones, ¿no? Nuestras emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, ¿no? O sea, son impulsos. Cada vez que algo, ¿no? Reaccionamos, ¿verdad? Entonces hace que el aumento del latido también, ¿no? De la sangre, ¿no? En el corazón hace que se mueva más, ¿no? Y los músculos favoreciendo tal vez una respuesta de huida, ¿no? En las cuales vamos a encontrar pues muchas de nuestras emociones. Las emociones son propias del ser humano, ¿no? Se clasifican en positivos y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto las de carácter positivo como de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida. Entonces, todas las emociones son válidas, dice, ¿no? No existen emociones buenas o malas. Las emociones son la energía única, ¿no? Que es negativa, que es la energía estancada, y por esta razón es necesario expresar nuestras emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores, ¿no? Entonces nunca guardes, ¿no? Allí, sino trata de desahogar, trata de equilibrar, ¿no? Tu vida, porque cuando estás con ira, inclusive el golpe que tú das es duro, ¿no? Aunque tú digas es despacito que estoy dando, ¿por qué? Porque toda la energía, toda la sangre está acumulado, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No podemos tampoco desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a través del consumo del tabaco, el alcohol, otras drogas pueden generar problemas más importantes a largo plazo, ¿no? Entonces, podemos aprender a manejarlos con nuestros estados emocionales. O sea, nosotros tenemos la capacidad de controlar. Entonces, ¿cuáles son esas emociones básicas que el ser humano o nosotros poseemos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la emoción del miedo, ¿no?
¿quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo en estos momentos, por ejemplo, con este virus que está matando día a día miles de personas, entonces estamos ante una amenaza, estamos ante un peligro real, ¿no? Entonces el miedo puede ser real o imaginario que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad, ¿no? Entonces hay esa ansiedad, hoy todos estamos con esa ansiedad, esa inseguridad, ¿no? Entonces la alternativa sería que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución, ¿no? En este caso, el virus es una amenaza y como precaución se ha tomado el aislamiento, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Por precaución. También hay la emoción de sorpresa, ¿no? El sobresalto o el asombro, el desconcierto es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo, ¿no? Nos ayuda también a saber qué hacer ante una situación nueva, ¿no? Es una sorpresa, como dice, este año hemos sido sorprendidos, por ejemplo, por este virus, ¿no? Nunca habíamos imaginado que podríamos pasar tal vez esto, pero hoy estamos viviendo, ¿no? De ahí la aversión es el disgusto, ¿no? O asco hacia aquello que tenemos delante, ¿no? Produce rechazo, ¿no? Obviamente eso también se da a veces en nuestra vida, ¿no? Ira, ¿quién no ha sentido ira, rabia, enojo, ¿no? A veces estamos ahí coléricos, enojados, ¿no? Porque algo no salió bien o hay una amenaza, ¿no? En este caso, ustedes en el día a día, por ejemplo, ¿no? El internet se va, tu celular se malogró, o tantas cosas, entonces usted tiene rabia, ira, ¿no? Son partes entonces de nuestras emociones, ¿no? Pero las ventajas es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil, ¿no? Puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada, ¿no? Entonces la ira hay que también saber controlarla, ¿no? Porque si usted reacciona de una manera negativa, va a crear obviamente ¿no? Malestar y se va a hacer daño hacia sí y hacia la otra persona, ¿no? Alegría también, ¿no? En medio de la tristeza, en medio de la ira, de la aversión, también hay alegría, ¿no? Esa sensación de seguridad, ¿no? Cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplir alguna ilusión, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida teníamos alegría, ¿no? Entonces eso tenemos que recordar. En este tiempo, jóvenes, lo que tenemos que hacer es recordar esos momentos, ¿no? Miren sus videos, miren tus, ¿no? Momentos de alegría que tuvieron con sus compañeros, en familia, no está de malo, ¿no? Volver a ver, tal vez allí, y son momentos de alegría, ¿no? Nos induce hacia la reproducción, ¿no? De aquel suceso que nos hace sentir bien, pero a la vez también hay pena, ¿no? Hay soledad, hay pesimismo, ¿no? La tristeza ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado, ¿no? Antes había mucha tristeza por una decepción amorosa, tal vez por la pérdida ¿no? De un ser querido, ¿no? Pero era ocasional. En cambio, hoy en día, pues, miles y miles de personas mueren, ¿no? Entonces hay pena, hay esa soledad en la cual tal vez te está tocando también vivir, ¿no? Obviamente, la tristeza es la de pedir ayuda, ¿no? Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. También no podemos quedarnos allí, ¿no? Sino tenemos que pedir ayuda, ¿no? Cuando tú estés triste, ¿no? Pide ayuda, porque sola o solo no vas a poder solucionar esos problemas, esas dificultades que tienes, ¿no? Como dice, hablando se solucionan las cosas, ¿no? Muy bien, entonces estas son las emociones básicas que el ser humano posee, ¿no? Podrían haber más, pero estas son las básicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, pasos para que debemos tomar en cuenta para fortalecer nuestra inteligencia emocional, ¿no? Primero hay que identificar nuestras emociones y reacciones, ¿no? Reconocerse, ¿no? Cómo, sintiendo, ¿no? Ante circunstancias, cómo reaccionamos, ¿no? Eso es con sinceridad, hay que identificar, ¿no?
Segundo, dice, no te juzgues ni tengas miedo de tus emociones, ¿no? O sea, ten cuidado en juzgarte, ¿no? A veces tú, situaciones que tienes que afrontar, ¿no? Como la pena, cólera, vergüenza, miedo y otras emociones, es natural y lo importante es reconocer lo que estamos sintiendo y regular nuestras conductas de respuestas, ¿no? Y tercero es aprender también a identificar el lenguaje corporal y sus mensajes. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestro semblante, nuestra cara, nuestros brazos, todos nuestros movimientos comunican un mensaje cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos preocupados. Entonces hay alguien que ya nos conoce, tú en casa estás triste, ¿no? Y la mamá te dice, ¿qué está pasando, no? Te veo triste, o te veo preocupada, o te veo asustado, ¿no? Y aparte de ello también hay reacciones, como por ejemplo, ¿no? Hay algunos que se comen las uñas, ¿no? En tema de ansiedad, eh, reaccionan también de una manera tal vez negativa, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo habla, entonces es ahí donde tenemos que identificar nuestra expresión corporal, cómo reaccionamos conductualmente cuando tenemos una emoción intensa, nos ayudará a regular esas conductas, ¿no? Y gestionar nuestras emociones, ¿no? Imagínate que hay personas que a veces no sirven para recibir emociones fuertes, ¿no? Hay emociones también que a veces ni lo imaginamos que hace que nuestro corazón palpite más, nos puede tapar la respiración. Hay personas, ¿no? Y en tu caso, pues lo que tienes que hacer es eso, identificar, ¿no? Y esos mensajes, sobre todo, están hablando a través de nuestros gestos, dice, ¿no? Y también, en cuarto lugar, hay que comunicarnos de una manera asertiva, ¿no? Nuestras emociones, una vez que ya hemos identificado, ¿no? Hay que procurar, ¿no? La comunicación asertiva es escuchar, ¿no? Es escuchar y ser escuchados, manejar tal vez en medio de las diferencias, el ponerse de acuerdo y también decirnos las verdades, ¿no? Si algo te incomoda, lo dices con mucho respeto y también el pedirse las disculpas, ¿verdad? Pero sin necesidad de herir los sentimientos de las personas. Esto te permitirá dejar pues una postura clara sobre tus emociones sin romper con la sana convivencia. Entonces es mejor, dice, expresar de forma adecuada lo que sentimos que guardar esas emociones que luego pueden expresarse de manera explosiva afectándonos o afectando a otros, ¿no? Entonces imagínense, esto de la inteligencia emocional es muy bonito, es muy importante para nosotros, ¿no? Sobre todo en este tiempo jóvenes, ustedes tienen que saber identificar y regularlas, ¿no? Entonces, estos son los cuatro pasos que debemos de realizar en nuestra vida, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ya la parte teórica, ¿no? Como dice la parte de la información, tenemos que ahora llevar en práctica, no podemos quedarnos solo escuchando, ¿no? Entonces hay que llevar en la práctica. ¿Cómo hacemos eso, no? Dice, ¿cuál es mi reto? Obviamente fortalezco mi inteligencia emocional. ¿De qué manera? Poniendo en práctica, ¿no? Lo que yo he aprendido hoy, las voy a poner en práctica, ¿no? Entonces, a través de tus emociones. Primero, vas a elegir una situación donde has sentido emociones muy fuertes, tal vez como miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza, ¿no? Entonces, con uno de ellos tú te identificas y vas a describir, ¿no? Cómo te sentiste, qué es lo que pasó, qué querías hacer, etcétera, ¿no? Y segundo, describimos también las reacciones que tuvo tu cuerpo en esa emoción. Puede ser respecto a la presión, al latido, ¿no? La temperatura, la respiración, tu voz. Entonces, ella es una experiencia en que uno pasa, ¿no? Y ustedes allí también van a escribir pues lo que han sentido, porque esto es una experiencia personal, ¿no? No me digas tampoco yo no sentí nada, ¿no? A pesar, por ejemplo, la preocupación también causa pues reacciones en el cuerpo, entonces eso tienes que describir, ¿no? Y tercero nos pide dibuja un emoticón para expresar
esa emoción, ¿no? Ustedes ahí hacen un pequeño dibujo tal vez al costado de su trabajo, cómo se han sentido, ¿no? Y cuatro, ¿qué pensamientos tuviste al ocurrir dichas emociones? O sea, ¿qué se vino, ¿no? ¿Qué vino a la mente, ¿no? ¿Qué querías hacer? ¿O qué pensabas, ¿no? Porque en el momento en que estamos, ¿no? Con esas emociones puede ser de ira, de miedo, de alegría, de tristeza, de sorpresa. Hay cosas que a veces uno, ¿no? Se nos viene a la mente. Eso es lo que ustedes tienen que describir en este cuadro. Y cinco, de acuerdo a lo estudiado, cómo podemos fortalecer y regular nuestras emociones. Entonces aquí hay que ejercitar, ¿no? Cómo escuchando, ¿no? Identificando, conociendo a las personas, sobre todo, ¿no? Los integrantes de nuestra familia. Por ejemplo, de repente estás con un tío colérico, histérico, ¿no? Entonces no aguanta y tú tienes que ver cómo conversar o en qué momento, ¿no? Porque si te pones a hablar vas a empezar a discutir, te va a gritar, te va tal vez una mirada ofensiva, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo hay que identificar y poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy jóvenes, ¿no? Y finalmente escribes tu experiencia, ¿no? Eh, Escribes y obviamente esto va todo a tu portafolio, dice, ¿no? Metacognición, ¿cómo me sentí? ¿No? ¿Qué te pareció y para qué me sirve? ¿No? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció la historia y para qué te sirve, ¿no? Todo lo aprendido. Eso es básicamente lo que tienen que hacer, queridos jóvenes, y yo pues les deseo que les vaya bien también en esta semana, les animo y sé que lo vas a lograr, lo vas a hacer esta actividad. Y, eh, y una vez terminado, ¿no? No te olvides de enviarme también a mi WhatsApp para poder registrarlo y ustedes guardan en su portafolio. Y por otro lado también el cuidado, ¿no? El cuidado que hoy estamos todos, ¿no? Inclusive ya a partir de los domingos ya no hay movilización. Eso quiere decir, pues, se está poniendo grave la situación aquí en Lima y a cuidarnos todos. Así que el cuidado depende de ti, queridos jóvenes, y también aquellas familias o sus compañeros que están mal de salud. También rogamos, ¿no? A Dios para que se sanen, para que puedan salir también de esta dificultad. Yo sé que todos podemos, somos un equipo, como habíamos dicho anteriormente, unas tutorías, nadie se queda, sino hay que ayudarnos unos a otros. Así que, queridos alumnos, les dejo y que trabajen, ¿no? Esta tutoría espero que nos haya ayudado a cada uno de nosotros.